Continuamos estudiando acerca del posmilenialismo y más exactamente el posmilenialismo histórico o el posmilenialismo historicista. Voy a dar lectura a una pequeña porción del tercer discurso que compartió Archibald Mason en 1818. Este tercer discurso, fue titulado como Una investigación sobre los signos que indican que la feliz condición de la iglesia está cerca. La feliz condición a la que se refiere Archibald Mason es el milenio. Ahora, recordemos un poquito de que cuando hablamos del postmilenialismo, estamos diciendo que la segunda venida de Cristo es después del milenio, a diferencia del premilenialismo que indica que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. En este sentido, estamos revisando el postmilenialismo. Por tanto, el milenio ocurre antes de la segunda venida de Cristo, en lo cual para Archibald Mason y los postmileniales es una época de felicidad para la iglesia. Es una época de mucha bendición espiritual y material para la iglesia y para las naciones. Bueno, voy a dar lectura entonces a parte de este tercer discurso que fue compartido en el año de 1818. Los juicios que Dios ha ejecutado y sigue ejecutando sobre las naciones son una señal de que el reino de Dios está cerca, el milenio está cerca. Las predicciones divinas nos aseguran que las naciones deben sufrir los efectos de la ira del Señor a causa de su pecado antes de que puedan gozar de ese estado pacífico y próspero que está contenido en la promesa. Antes de la conversión de los judíos, ha de venir tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta aquel tiempo. Daniel capítulo 12, verso 1. Es determinación de Jehová reunir a las naciones para congregar a los reinos y derramar sobre ellos su indignación y todo su ardor, y toda la tierra debe ser devorada con el fuego de su celo antes de que él vuelva a los pueblos una lengua pura para que invoquen el nombre de Jehová y le sirvan de común acuerdo. Sofonías capítulo 3, verso 8 y 9. Los juicios, los juicios contenidos en el tercer ay deben ejecutarse sobre los hombres antes de que el reino de este mundo se convierta en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis, capítulo 11, versos 14 y 15. Las 7 copas de la ira divina deben ser derramadas sobre la tierra antes de que la iglesia sea liberada completamente de su condición de desierto. Apocalipsis 16. La terrible guerra, significada por la matanza de Armagedón, debe cumplirse entre los hombres antes de que la iglesia pueda cantar en las hermosas alturas de su Sión milenaria. Estos juicios son necesarios para vindicar el gobierno de Dios, para cumplir su santa palabra, para destruir a sus implacables enemigos y para probar y purificar a su iglesia. Un tiempo de juicios ha sido a menudo, por la bendición divina, un tiempo de bien para la humanidad, así como un tiempo de corrección privada de la mano divina es frecuentemente para los creyentes un tiempo de gran bien espiritual.
Lo mismo sucede con los hijos de los hombres en un día de calamidad pública. Cuando tus juicios estén en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Isaías capítulo 26, verso 9. Puesto que los juicios divinos deben ser derramados antes de que venga el reino de Dios, podemos concluir que la ejecución de los mismos será una señal de su aproximación. Como la iglesia aún no ha sido liberada, como los judíos aún no han sido traídos y como la iglesia anticristiana y sus partidarios seculares aún no han sido eliminados, podemos estar seguros de que la tormenta de los juicios no ha pasado. La parte más grande y más terrible de la escena aún no se ha presentado, puesto que el Señor comienza el relato de la séptima copa con esas notables palabras. He aquí que vengo como ladrón. Hay razón para suponer que se acerca repentinamente y cuando los hombres estén seguros, esta estación de juicios o tiempo de juicios que ha pasado sobre nosotros es otra señal de que el reino milenial está cerca. En síntesis, Archibald Mason considera de que antes que este milenio inicie, para el postmilenialismo historicista, todavía es un milenio futuro que no ha iniciado, pero es un milenio que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Es una edad de oro para la iglesia y para el mundo, antes de que este milenio inicie, donde se convertirán los judíos a la fe cristiana. Antes de que todas estas bendiciones llegue, Archibald Mason dice, tiene que haber calamidades en el mundo, y esto es como un juicio temporal de Dios por el pecado de las naciones. Amén.